Están pasando todo tipo de cosas ahora mismo. El presidente Trump se suponía que iba a la boda de su hijo, que iba a ir a Florida. Y de repente esas escenas dramáticas con la caravana volviendo a toda prisa al Capitolio, entrando en la Casa Blanca, y todo el mundo diciendo, madre mía, la guerra empieza esta noche. Y luego resulta que no, que en realidad no va a empezar. Pero aún hay negociaciones. El presidente Trump quiere dar más tiempo para esas negociaciones. Y mientras tanto, hay un montón de movimiento en Oriente Medio. Todo esto ha pasado solo en las últimas horas. Ya ni hablemos de las últimas 24 horas o de lo que ocurrió durante la noche. Están pasando cosas, incluso esta misma mañana. En resumen, creo que hay muchas declaraciones y mucho hablar de negociaciones, pero yo no me creo nada de eso. Creo que mucha gente está hablando, y quiero dejarlo claro, pero no creo que haya una negociación real en marcha. Me da la impresión de que la gente habla sin escucharse, tanto a la izquierda como a la derecha, y que todos esperan, contra toda esperanza, que el otro lado haga lo que ellos quieren. Pero eso no es una negociación. Y para que quede claro, una negociación significa que das algo para conseguir algo. Y ahora mismo parece que ninguno de los dos bandos está dispuesto a ceder gran cosa. Iremos viendo algunos detalles de eso a medida que avancemos. Primero, echemos un vistazo a algo que dijo el presidente Trump. Va a hablar más o menos sobre Irán, también en el contexto de Venezuela. Pero quiero que prestéis atención al trasfondo, porque vais a ver que este tema, por desgracia, se repite a lo largo de todo el programa. Oye, por cierto, ¿cómo nos fue en Venezuela? ¿Nada mal? Así es como son las cosas. Sabes, hemos sacado tanto petróleo de Venezuela que hemos pagado el coste de la guerra unas 25 veces. ¿Cuándo fue la última vez que oíste eso? Ya ves, es una calle de sentido único. Sí, es una calle de sentido único. Ahora bien, solo de entrada, ¿quién va a querer escuchar eso? Que entraste en ese país y les robaste el petróleo y que ahora quieres negociar con otro país y crees que te van a creer. Pero más importante aún, hemos visto que había un proyecto de ley en el Congreso de unos 200,000 millones de dólares que querían aprobar para pagar toda esta guerra hasta ahora. 200,000 millones, eso fue lo que dijo. Creo que el promedio, hasta las primeras fases de la guerra, era de más de 1,000 millones de dólares al día. Creo que 29,000 millones fue lo que oí, lo que había costado físicamente hasta ese momento. Así que elige o 29,000 millones o los 200,000 millones que estábamos pidiendo al Congreso, y así sucesivamente. Pero si miras al responsable de energía, ¿verdad? Él dijo esto en febrero. Hasta ese momento, Estados Unidos había recibido 1,000 millones de dólares del petróleo venezolano y esperaba obtener 5,000 millones más en los 3 meses siguientes. Así que eso sería febrero, marzo, abril y mayo. O sea, más o menos ahora. Si todo lo que dijo resultara ser cierto, y normalmente no lo es, pero vamos a darle el beneficio de la duda, eso serían 6,000 millones de dólares, no 29 ni 200. Y eso implicaría que estamos literalmente quedándonos con cada dólar de la venta del petróleo venezolano, guardándolo y aplicándolo al Tesoro Nacional para pagar esta guerra aquí. Tampoco hay ninguna prueba de que eso esté ocurriendo. De hecho, lo que hemos dicho es que estamos en un acuerdo de cooperación y que ellos reciben una parte por pura generosidad, por la bondad de nuestro corazón. Les dejamos quedarse con algo de dinero de sus propios recursos, que de otro modo estaríamos robando. No sé cómo están saliendo las cifras, y él no ha dado ninguna, pero incluso con lo poco que sabemos, no hay nada de verdad en lo que dice. Toda la gente que viste en esa sala, todo su público, aplaudía y vitoreaba. Fue genial, fue estupendo. Creemos cada palabra que dices. Pero no importa, lo que ellos crean no tiene relevancia en lo que respecta a la guerra. Ahora bien, él les mentirá sin parar, porque el verdadero objetivo del principal engaño del presidente Trump siempre han sido sus propios seguidores. Las personas que más confían en él
son precisamente las que están siendo más engañadas y traicionadas. Esa es solo una de las verdades crueles que algún día saldrán a la luz, que algún día se harán evidentes. Y él pagará por eso, porque cuando sus seguidores más fieles se den cuenta de que los estuvo tomando por tontos, él, la persona a la que le dieron todo su apoyo, ese será un día muy duro para el presidente Trump. Porque cuando eso se derrumbe, será como un precipicio, caerán de golpe y no habrá forma de recuperarlo. Aún no hemos llegado a ese punto, eso sí, es curioso. Bueno, otro caso curioso es el de Marco Rubio. Estuvo haciendo unos comentarios y escuchad esto primero. Va a hablar de algo que según él tenemos que empezar a hacer. Tenemos que empezar a pensar, ¿qué hacemos si dentro de unas semanas Irán decide? Nos da igual, vamos a mantener los estrechos cerrados, vamos a hundir cualquier barco que no nos obedezca o no nos pague. Entonces alguien tendrá que hacer algo al respecto, ¿de acuerdo? No van a reabrir los estrechos voluntariamente. Sé que existe un plan para cuando cesen los disparos, pero necesitamos un plan B para el caso de que alguien esté disparando. ¿Y cómo se reabren los estrechos en ese escenario? ¿De qué estás hablando? Estamos a 23 de mayo. Esta guerra empezó el 28 de febrero. Y hoy quieres empezar a pensar en qué pasa si no podemos abrir el estrecho de Hormuz. Vamos a ver, ¿qué se supone que debe pensar la gente ante eso? Cuando tienes a alguien en uno de los 3 cargos más importantes, en esos 2 videos aparecen el número 1 y como mínimo el número 3, quizá el número 2, de los Estados Unidos, el secretario de Estado, el presidente, y él dice que tenemos que buscar un plan B. ¿Cómo es posible que a estas alturas no tengas un plan B, C y D? Deberías haber tenido al menos un plan A, B y C antes de que todo empezara, antes de lanzar un solo misil, antes de enviar un solo barco al combate, antes de despegar un solo avión. Todo eso debería haberse hecho antes de disparar el primer misil, o al menos si tienes un mínimo de sentido común y madurez. Y uno se pregunta, ¿tenemos algo así en algún nivel de este gobierno? Y luego aquí, en el tercer o cuarto mes de esta guerra, el secretario de Estado dice, tenemos que encontrar una solución. Y si siguen haciendo lo que están haciendo, lo mismo que desde el primer día, necesitamos un plan B. Así que están intentando definir un plan B al mismo tiempo que supuestamente negocian el fin de la guerra. Se ha hablado mucho en los medios occidentales, sobre todo en X y en otras redes sociales, de que estábamos casi ahí, que casi teníamos un acuerdo, que todo estaba muy cerca. Solo faltaba cerrar algunos detalles. Quizá iba a ser una negociación para poner fin a la guerra, y eso abriría un periodo de 30 días de conversaciones sobre todos los detalles. Pero eso de que iba a ser un final total de la guerra y todo lo demás, tampoco era verdad. Todo fue una mentira. Es como la 7ª u 8ª vez, quizá la 10ª, que pasa algo así. Te diré exactamente qué fue eso. Otro intento de manipular los mercados, de hacer que un viernes la bolsa subiera y el precio del petróleo bajara. Y las dos cosas ocurrieron. Así que alguien, según los informes que he visto, volvió a ganar mucho dinero. No había nada de cierto en todo eso. Mira, no se puede tener una negociación para poner fin a una guerra simplemente enviando notas de un lado a otro, a través de intermediarios. Todas esas cosas que, por cierto, están ocurriendo son comunicaciones a través de intermediarios entre Estados Unidos e Irán. Pero todo eso ocurre para preparar las negociaciones reales. Hay que llegar a un punto en el que, bueno, al menos estemos en el mismo terreno. Ahora tienen que reunirse. No se puede llegar a una negociación para poner fin a una guerra si no están ahí los principales responsables, como el secretario de Estado o alguien a nivel de vicepresidencia, alguien de ese rango. Ni siquiera hemos hecho eso todavía, así que nadie debería creerse nada de eso. Pero así es el mundo en el que vivimos ahora, donde hay personas que pueden ganar miles de millones, individuos que ya tienen cientos de millones para invertir en esos contratos y luego acaban moviendo cifras de miles de millones. La gente dice que, bueno, se está investigando esto o aquello, pero nunca pasa nada,
y las operaciones siguen adelante. Porque ya lo he dicho antes, y esto es solo otro ejemplo. Básicamente somos un país que ya no se rige por el Estado de Derecho. Da igual que hablemos del derecho internacional, de la Constitución o de leyes financieras como esta. A nadie le importa, porque todos los instrumentos de poder están en manos de Dios y de sus amigos más cercanos, que son los que se benefician. No van a investigarse a sí mismos. Así que eso es lo que tenemos. Ahora bien, eso es lo que nos preocupa dentro del país. Pero ¿cómo afecta eso a lo que está pasando a nivel internacional? Déjame enseñarte un par de cosas, solo de anoche y de esta mañana. El mariscal de campo de Pakistán, Asim Munir, se reunió con Arakchi. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, ayer en esta reunión, continuó hasta bien entrada la noche. Las dos partes intercambiaron opiniones sobre los últimos esfuerzos e iniciativas diplomáticas para evitar una escalada de tensiones y poner fin a la guerra que, según ellos, Estados Unidos e Israel han impuesto a Irán. Esta mañana hubo otra reunión. El principal negociador iraní, Ghalibaf, se reunió de nuevo con el jefe del ejército pakistaní, Munir, según los medios estatales. Así que están hablando bastante entre ellos. Después de esa conversación, Ghalibaf advirtió a Trump: no vamos a ceder en los derechos de nuestra nación y de nuestro país, especialmente con una parte que no tiene ninguna honestidad y en la que no se puede confiar. Ahí está otra vez esa palabra. Nuestras Fuerzas Armadas se han reconstruido durante el alto el fuego. Si Trump reinicia la guerra de forma imprudente, será sin duda mucho más devastadora y amarga para Estados Unidos que el primer día del conflicto. Ahora bien, en los últimos días ha habido otros informes en los que la parte iraní ha dicho: escuchad, no solo vamos a volver a lo que hacíamos antes. Y ya hemos visto confirmado por medios occidentales que los misiles y drones lanzados por Irán son, en muchos casos, de una precisión milimétrica. ¿Cuántos fueron realmente interceptados y derribados? Es algo que está en debate. Pero lo que no está en debate es que sea cual sea ese porcentaje que logró pasar, dio en el blanco, y en un blanco crítico. Así que ya sabemos que pueden alcanzar los objetivos a los que disparan, y que eso puede tener consecuencias muy duras para nosotros, muy costosas. Ahora dicen que, si volvemos a la situación anterior, van a ampliar la lista de objetivos, no solo en el Golfo, sino más allá de Oriente Medio. Y eso queda a la interpretación de cada uno, porque no fueron muy específicos al respecto. De hecho, no lo fueron a propósito. Así que lo que están diciendo es: escuchad, vamos a atacar a otros países, vamos a golpear otros objetivos dentro de los mismos países. Y han tenido mucho tiempo para elaborar una nueva lista de objetivos. Cosas que no atacaron la primera vez, podrían hacerlo la segunda. Verás, nuestro problema es que, si queremos volver atrás y reiniciar la guerra, solo hay un conjunto de objetivos a los que deberíamos atacar, los que no alcanzamos la primera vez. Y esos están enterrados en una montaña. Cuando teníamos lo mejor de nuestros misiles de largo alcance, sobre todo los ATAC-MS, los JAS y los misiles de crucero Tomahawk, además de algunas de esas bombas antibúnker, su efecto fue limitado contra algunas de esas ciudades subterráneas de misiles. En la mayoría de los casos, no tuvieron ningún efecto. Solo golpeaban las laderas de granito, hacían temblar las vigas, levantaban algo de polvo de las lámparas del interior, sin duda. Pero nada más. Si volvemos, lo único que podremos hacer es lanzar las mismas municiones contra los mismos objetivos. Y el resultado será exactamente el mismo. Así que no tenemos mucho margen para escalar, a menos que el presidente Trump esté pensando en usar armas nucleares. Y eso ya sería otra conversación completamente distinta. Aún así, incluso eso no destruiría a Irán, porque esos búnkeres subterráneos están diseñados para resistir explosiones nucleares. Así que tampoco por ahí. Pero por el otro lado, Irán sí tiene mucho margen para ampliar su lista de objetivos y podría causarnos muchísimo más daño.
Además, está el tema de los cables de Internet submarinos que pasan por el estrecho de Hormuz. Si los atacaran, sería un golpe devastador para la economía global, especialmente en esa región. Sería absolutamente catastrófico y probablemente harían falta años para recuperarse y reparar todo eso. Dicen que todo eso también está en riesgo. Así que ellos tienen muchas más cartas militares que podrían jugar si volvemos a la guerra. Nosotros solo podemos jugar la misma mano que no funcionó la primera vez, amigos. Sería absurdo, en el más alto grado, volver atrás e intentar hacer lo que ya falló la primera vez. Es un asunto muy serio. Las montañas no pueden ser penetradas con nuestras armas, y ahí es donde tienen sus misiles de largo alcance y sus fábricas de drones, todo lo que necesitan para seguir causando daños importantes dentro de Irán. Está provocando un gran sufrimiento en su población. El desempleo se está disparando. Su moneda se ha devaluado por nuestras acciones allí. Así que sin duda están sufriendo. Y no es algo menor, ni mucho menos insignificante. Pero es algo que pueden soportar y pueden aguantarlo durante mucho tiempo. Y están calculando que pueden resistir más que nosotros. Porque todos nuestros problemas, aunque las declaraciones del presidente Trump y la información filtrada de otros hicieron bajar el precio del petróleo, las reservas estratégicas y todos esos depósitos de almacenamiento se están quedando casi vacíos o directamente ya no tienen. Y entonces habrá una escasez física de suministro y no se puede mantener la actividad económica si no tienes físicamente el petróleo. Y estamos cerca de ese punto. Creo que la parte iraní está pensando, amigo, ¿quieres meterte en ese lío? ¿Quieres jugar a eso? Podemos hacerlo, porque nosotros podemos sufrir más que tú. Esta mañana, en Dropsite News, ha salido información sobre lo que la parte iraní está dispuesta a discutir, porque sí, están dispuestos a hablar. Hay una razón por la que todo esto de lo que están hablando con con Pakistán, para intentar abrir una negociación, tiene ya algunos términos sobre la mesa. Pero veamos cuáles son. Esto es lo que se está informando. Hasta ahora, la propuesta iraní, lo que están planteando a Pakistán, tiene dos vías. La primera, poner fin a la guerra. Irán quiere una declaración formal que ponga fin al conflicto, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes y la liberación de los activos iraníes congelados, antes de iniciar negociaciones más amplias sobre el programa nuclear. A cambio, Irán reabriría provisionalmente el estrecho de Hormuz, suspendería temporalmente las tasas de tránsito y permitiría que el tráfico marítimo se reanudara mientras se finaliza un nuevo régimen de gobernanza para Hormuz. Irán también exige un mecanismo de compensación financiado por Estados Unidos y otros países implicados en los ataques contra Irán, para pagar los daños dentro del país, además de poner fin a los ataques israelíes en Líbano. Casi todo eso son condiciones imposibles. Eso es lo que Irán realmente quiere y lo que ha dicho que estaría dispuesto a aceptar para poner fin a la guerra si todo eso se cumple. Y eso es solo la primera parte. Hay muchísimas cosas ahí. Para empezar, una declaración formal que ponga fin a la guerra y que Estados Unidos tenga que levantar el bloqueo y liberar los activos iraníes congelados. Y por supuesto, para muchos en Estados Unidos, esto se va a ver así. En segundo lugar, esa pastilla de ahí es la más venenosa, porque eso fue lo que criticaron duramente a la administración Obama, el descongelamiento de los activos iraníes. Siempre lo presentaron como si se hubieran enviado aviones llenos de dinero a Irán, pero en realidad no se les dio nada, simplemente se liberó lo que ya era suyo. Ese sería el primer punto. Luego pasamos al segundo. Ahí se dice que las negociaciones nucleares empezarían después de que termine la guerra, o cuando termine la guerra. En ese momento comenzarían las conversaciones nucleares. Irán suspendería el enriquecimiento por encima del 3,6% durante 10 años, diluiría el uranio enriquecido por encima del 20% bajo supervisión dentro del país
y se comprometería a no desarrollar un arma nuclear. Eso para ellos es fácil, es algo que pueden descartar sin más. Es lo que llevan diciendo desde 2003. Ahora bien, esto también son cláusulas envenenadas, porque aquí se dice que mantendrán la capacidad de enriquecer y que incluso eso tendrá una caducidad de 10 años. Y claro, esa fue precisamente una de las cosas de las que la administración Trump se quejó con tanta fuerza en el acuerdo nuclear de Obama, que tenía una caducidad de 10 años. Así que eso también es una cláusula envenenada. Y a cambio, Irán quiere, por si eso no fuera suficiente, el reconocimiento de su derecho a enriquecer, conservar derechos limitados de enriquecimiento en un futuro acuerdo y el levantamiento total de las sanciones. Aparte de eso, es un acuerdo estupendo. Eso es lo que desea la parte iraní. Así que, cuando dije al principio del programa que creo que, viendo lo que está pasando, prácticamente solo queda un camino. Bueno, en realidad quedan dos. A pesar de todo eso, todavía hay dos opciones. Una es la que seguiré defendiendo hasta que empiecen a caer las bombas otra vez. Es el plan de retirarse. Simplemente marcharse. Reclamar la victoria y decir todo este daño del que a Trump le encanta presumir, todas esas cosas que han pasado, cosas que han explotado, gente muerta, aviones, barcos, todo eso. Pues sí, Operación Martillo de Medianoche puedes incluirla también. Otro logro más para ti. Nos marchamos con eso. Lo hemos hecho estallar. Les llevará 2 décadas responder. Y si alguna vez hacen algo más, volveremos y los bombardearemos otra vez. Da igual. Di lo que quieras. Esa es una posibilidad. La otra es seguir bombardeando. Eso es todo, amigos. O te vas o bombardeas. No hay otra opción. Por eso os he dicho una y otra vez que no hay un camino diplomático posible aquí. Porque mirad, esto es lo que dice la parte iraní. De hecho, esta mañana tuve una comunicación con el profesor Morandi, a ver si me ha respondido al último mensaje. Le pregunté, ¿está Irán dispuesto a retroceder o a hablar de algo? ¿Están dispuestos a ser flexibles en algún punto? Y él dijo, de verdad, dijo que los iraníes están ahora en una posición más fuerte que Trump. Así que no tienen prisa por llegar a un acuerdo. La gente de Trump está mostrando cierta flexibilidad, pero todavía no la suficiente. Irán cree que si hay guerra, tiene la ventaja. En un punto muerto, puede resistir más tiempo que Estados Unidos. Irán no va a ceder ninguno de los 10 puntos que estableció antes, que es la versión de lo que acabamos de mostrar. Podría ser flexible en algunos temas, por ejemplo, en cómo cobrar las tasas por el estrecho de Hormuz sin tener que hacerlo público y cosas así. Así que él está diciendo, mirad, esta es la posición iraní. De eso estaba hablando el equipo de Trump, ese es el profesor Morandi, apenas unos minutos antes de que saliéramos al aire. Eso es lo que él está diciendo. Así que esa es la posición de negociación de Irán. Déjame mostrarte cómo se ve desde el lado de Estados Unidos en relación con cualquiera de esas cláusulas envenenadas que te enseñé. Este es Mark Dubowitz, de la Fundación para la Defensa de las Democracias. Es una organización muy belicista y anti-iraní aquí en Estados Unidos. Él dice que esta propuesta es una mala broma. Ningún presidente estadounidense serio, y menos aún el presidente Trump, aceptaría un acuerdo que hiciera que el JCPOA pareciera brillante en comparación. El régimen nunca ha estado más débil, y aún así, su arrogancia solo es superada por su falta de contacto con la realidad. Uno podría preguntarse de quién estaba hablando en esa última frase, porque estamos hablando de alguien cuya arrogancia solo es superada por su falta de contacto con la realidad. Quizá deberías mirarte al espejo con eso, amigo. Y sobre su otro comentario, el del JCPOA, aceptar este acuerdo haría que el JCPOA pareciera brillante en comparación. Y en ese punto concreto, estoy de acuerdo con él, porque el acuerdo que teníamos con el JCPOA era brillante en comparación, porque limitaba el enriquecimiento al 3,67%, limitaba cuánto podían reprocesar y qué podían hacer con ese material reprocesado.
Se deshicieron, creo, de cientos de libras del material que tenían antes. Había inspecciones muy intensas y muy intrusivas para que pudiéramos verificar todo eso. Y cuando se descubría que no cumplían, ejercíamos presión. Volvieron a cumplir con las normas, con todo eso. Ellos declararon que no querían un arma nuclear. Era perfecto, era brillante. Habría evitado que llegaran a tener un arma nuclear. Incluso con las cláusulas de caducidad, hay que entenderlo. Si nosotros hubiéramos cumplido con lo que prometimos y la parte iraní hubiera seguido haciendo lo que dijo durante esos 10 años completos, en lugar de que Trump se saliera en 2018, entonces, cuando llegara la fecha de finalización en 2025 y tocara renegociar, se habría renegociado. No hay manera, es casi imposible, que Irán hubiera dicho, ¿sabes qué? Vamos a salirnos del acuerdo. Vamos a dejar que esas cláusulas expiren, porque las disposiciones del JCPOA habrían activado las sanciones automáticas y todo se les habría venido encima. Así que, todas esas sanciones a las que se habrían acostumbrado a vivir sin ellas, haciendo comercio y manteniendo una buena economía, todo eso se les habría vuelto en contra de repente y lo habrían destruido todo. Por tanto, no lo habrían hecho, porque habrían tenido una motivación muy fuerte para seguir cumpliendo con el acuerdo. Eso es lo que gente como Mark Dubowitz, Lindsey Graham, Jack Keane, Keith Kellogg o Donald Trump nunca quieren reconocer. De hecho, Donald Trump miente descaradamente. No hay otra forma de decirlo. Lo siento si a alguien le molesta, pero cuando él dice que el JCPOA era un camino hacia la bomba, eso es absurdo al máximo nivel. Es una mentira evidente. Ese acuerdo lo habría impedido. Y ahora, por habernos retirado y por esas 2 guerras que hemos llevado a cabo en menos de un año, estamos en una situación en la que lo mejor que podríamos esperar es un acuerdo negociado que en realidad sería una rendición ante Irán. No hay otra forma de decirlo. Hay que ser honestos, no hay manera de suavizarlo. Así es como se vería un final negociado, una rendición ante Irán, y para eso están esos términos. Por eso digo que no hay forma de que Trump haga eso. No se puede maquillar algo así. La única alternativa sería marcharse sin aceptar ninguna de sus condiciones. Así que, si no va a buscar un acuerdo negociado y tampoco va a optar por la estrategia de marcharse y declarar el éxito, entonces lo único que queda es reanudar las operaciones de combate. Sabes, no tenemos patrocinados porque odiamos bombardearte con anuncios. No me caen bien. Así que demuestra un poco de cariño. Suscribe, dale a me gusta y envíalo a alguien a quien apreciaré.